Tengan muy buenas tardes. En este día les hablaré sobre los razonamientos. Mi nombre es Héctor Alexander Villalta Oviedo. Para empezar, ¿qué es un razonamiento? Muy bien. Los razonamientos los podemos catalogar como un producto de conjuntos, un conjunto de habilidades cognitivas que son complejas, a través de los cuales somos capaces de relacionar y vincular diferentes informaciones de una manera estructurada. Entonces, nosotros somos capaces de percibir diferente información. Entonces, la manera en cómo establecemos nosotros esa información, de cómo la relacionamos para poder resolver problemas, esa es la capacidad que tiene el ser humano de razonar, de cómo poder resolver esos problemas y de cómo relacionar la información para resolver esos problemas. Pero ¿cómo establecemos esas relaciones? Es la pregunta. Bueno, voy a hablar básicamente de dos tipos de razonamiento. El razonamiento que es deductivo y el razonamiento que es inductivo. ¿Cómo es un razonamiento deductivo? Bueno, el razonamiento deductivo parte de ciertas premisas, de ciertas proposiciones que son generales pero que son verdaderas. Y a partir de esas premisas es que nosotros somos capaces de llegar a ciertas conclusiones. Es decir, partimos de lo general para llegar a lo particular. Por ejemplo, aquí tengo estos dos tipos de razonamiento, estos dos razonamientos. Dice, todos los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Y si la Tierra es un planeta, entonces podemos concluir que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica. Entonces hemos partido de dos premisas que sabemos que son ciertas, que todos los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Eso sabemos que es cierto por las leyes de Kepler, y también sabemos que la Tierra es un planeta. Son dos premisas que son válidas, que son ciertas, y llegamos a la conclusión de que la órbita del planeta Tierra tiene que ser elíptica. Otro ejemplo, todas las bacterias se reproducen asexualmente. Eso está demostrado por la biología. Esa es una premisa que es verdadera. El neumococo es una bacteria. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Que el neumococo se reproduce asexualmente. Estos son dos tipos de razonamientos del tipo deductivo, donde recogemos premisas generales, una premisa mayor, una premisa menor, eh, y al juntarlas ambas hacemos la cadena, hacemos el razonamiento y llegamos a una deducción de manera lógica. El otro tipo de razonamiento es el razonamiento inductivo, que aquí sería lo contrario. Aquí partimos de casos bien particulares para poder llegar a una generalización. Por ejemplo, bueno, aquí lo dice, razonamiento inductivo es aquel proceso de pensamiento en el cual se parte de la información particular para llegar a una conclusión general. Por ejemplo, en una secuencia numérica, aquí tengo esta secuencia numérica, 1, 6, 11, 16, 21, 26. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el número que sigue en la secuencia? Entonces nuestro razonamiento nos dice en este tipo de razonamiento inductivo que tenemos que comenzar desde el inicio. Comencemos cuáles son las regularidades que existen en los primeros números. A ver, ¿cómo construyo el 6 a partir del 1? Bueno, sumándole 5. Bueno, ¿y el 11 a partir del 6 cómo es que se construye? Ah, se suma 5. Y el 16 a partir del 11 también se suma 5. Y así va nuestro razonamiento encaminado a decir que el 21, para construirlo a base del 16, bueno, le sumo 5 al 16. Y para construir el 26, al 21 le sumo 5. Entonces, ¿cuál sería el siguiente número? Bueno, al 26 le tengo que sumar 5 y por lo tanto el siguiente número tiene que ser 31. Pero ahora el problema ya se vuelve un poquito más complejo porque ahora nos piden qué número ocupa la posición 100 en la secuencia anterior. Ya no es el siguiente número, sino que ahora nos piden que lo generalicemos hasta 100.
el problema más general sería encontrar una fórmula que me diga el número que ocupa una posición n cualquiera, pero aquí dejémoslo hasta encontrar la posición 100. Entonces, ya hemos partido de casos particulares. ¿Cómo se construye el segundo término, digamos? El 6, ¿cómo se construye a partir del 1? Bueno, sumándole 5. Vean, aquí tenemos a sub 2, que es el segundo término. Se construye 1, que es el primer término, más 5 veces el término anterior, que es 1. ¿Cómo se construye el tercer término? Bueno, al primer término, que es 1, perdón, le voy a sumar 5 veces el término anterior, la posición del término anterior. Es decir, ese 11 es lo mismo que 1 más 5 por 2. 5 por 2 es 10, más 1, eso es 11. Es decir, ahí lo que voy sustituyendo, lo que está entre paréntesis, lo que voy sustituyendo es la posición anterior. Vean que para el cuarto término, la posición anterior es 3. Entonces, el cuarto término va a ser 1 más 5 veces 3, que es la posición anterior. Es decir, 5 por 3 es 15, más 1 es 16, y es justamente el que me da el cuarto término. El siguiente término de la sub 5 sería 1 más 5 veces 4, que es la posición anterior. 5 por 4 es 20, más 1 es 21. Entonces aquí el razonamiento o esta construcción nos permite decir, bueno, este 1, ¿cómo saco este 1? Bueno, es el anterior al segundo término. Y el 2 es el anterior al número 3. Y este 3 que está aquí es el anterior al número 4. Y si quiero a sub 5, bueno, aquí voy a hacer 1 más 5 por 4. Y así sucesivamente, el número que está en el paréntesis, aquí vamos otra vez con el razonamiento inductivo. El número que sigue, el número que está entre paréntesis es el número menos el anterior. Digamos que para el número 100, el número que va entre paréntesis es el anterior, es 99. Entonces, a sub 100 tiene que ser 1 más 5 por 99, que sería 496. Y entonces es así como se utiliza el razonamiento inductivo. Partimos de los casos bien particulares para llegar a una generalización. Y luego en la lógica matemática o en esa parte de la lógica, no solamente se queda hasta acá, sino que tenemos que demostrar que ese razonamiento es válido utilizando métodos de demostración que se llama inducción matemática, donde asumimos como cierto que el primer término es verdadero. También asumimos como cierto que el término de posición K es verdadero y tenemos que demostrar que el siguiente es verdadero. Y así es como se demuestra de manera inductiva. Y entonces esto es básicamente estos dos tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo parte de casos que son generales para deducir casos que son particulares. Y el razonamiento inductivo pasamos de elementos o nos basamos en elementos particulares, en la veracidad de elementos particulares, para llegar a cosas más generales.